Pues vamos a dar unos minutos a sus colegas para que puedan ubicarse de que a las 6 de la tarde, dadas las condiciones pues de tráfico que se están percibiendo hoy en la ciudad, ¿verdad? Que puedan tener unos minutos más y vamos a dar inicio a las 6. Gracias por su comprensión. Un tema muy puntual que es la planificación basada en resultados y evidencia, que lo que busca es explicar cómo es que esa planificación se ha orientado ahora en un nuevo enfoque, bajo la dinámica de que no solamente se entregan bienes y servicios, sino que los mismos se entregan con una finalidad específica. Y en el caso de la evidencia, que esta forma la base fundamental actual para poder llevar a cabo cualquier análisis que permita establecer qué prioridades deberían atenderse, ya sea en materia de qué intervenciones se realizan, como también en dónde se deben priorizar. En ese parámetro, pues la planificación basada en resultados y evidencias constituye una de las tendencias más relevantes en la gestión pública moderna. Su objetivo central, básicamente, es que las políticas, planes y programas no se diseñen únicamente desde una perspectiva normativa o política, sino que puedan darse desde una perspectiva más integral. No se sustentan tampoco en información verificable, sino que también se sustenten en información verificable y en un enfoque orientado a lograr cambios concretos en la población. Es decir, conocer de una manera más específica cuál es el patrón o el comportamiento, las características que tiene una población, a fin de conocer de que efectivamente los programas e intervenciones planteadas van a tener un impacto positivo que permita alcanzar resultados no solamente en materia de ejecución presupuestaria, sino en calidad del gasto. A diferencia de la planificación tradicional que se abordaba antes, que solía enfocarse en actividades o insumos, pero sin dar un seguimiento a qué específicamente o a qué realmente estas condiciones podían ayudar a mejorar. Este enfoque prioriza además la obtención de resultados medibles, verificables y relevantes para el desarrollo, aspectos muy importantes para poder llevar a cabo una adecuada planificación. Recordemos que hemos establecido que existen diversas fases dentro de esa planificación en las cuales cada una de ellas se van asociando o generando cierta vinculación que les es propicia para poder establecer cómo deben llevarse a cabo los procesos de forma que una intervención pueda tener un adecuado seguimiento y posterior evaluación. Al mismo tiempo, pues este enfoque exige que la toma de decisiones se encuentre sustentada en datos estadísticos, en indicadores, en evaluaciones y en buenas prácticas, de tal forma que puedan permitirse ser insumo de esa toma de decisiones, mejorando con ello la gestión pública. En Guatemala, pues el marco normativo que impulsa esta lógica es el Sistema Nacional de Planificación, el cual ustedes ya han escuchado y hemos platicado durante varias semanas. Este Sistema Nacional de Planificación es liderado por CGPLAN, como hemos ya acotado en varias de las sesiones. Por cierto, aprovechando que veo el mensaje por ahí, no olviden registrar su asistencia en el listado, primordialmente en días como hoy, donde pues es posible que tengamos poco aforo. Eso resulta ser un insumo muy valioso, ¿no? Además de eso, este enfoque en Guatemala pues promueve el uso del marco de resultados de desarrollo y la vinculación entre la planificación del presupuesto y la evaluación. Sin embargo, pues hemos también notado en más de una ocasión y hemos discutido también varias semanas sobre que existan todavía o persistan ciertos desafíos que no propician el espacio adecuado para desarrollar dichos análisis o implementaciones de la gestión por resultados. Primordialmente la débil disponibilidad de datos de calidad, la cual hemos hecho en más de una ocasión la acotación de que pues en Guatemala ha existido por muchos años unos niveles de captación de datos bastante deficientes que no permiten contar con información oportuna
ni mucho menos desagregada para poder llevar a cabo ciertos análisis. Si bien hemos mejorado con el paso de los años, seguimos contando con ese débil marco estadístico que no propicia que podamos tener análisis de calidad. También tenemos la baja calidad institucional para la evaluación, y es que actualmente solo existe un ministerio con la unidad formada para poder llevar a cabo monitoreo y evaluación. Sin embargo, no se está realizando ni de forma adecuada, ni tampoco en algunos programas o en la totalidad de los programas donde debería llevarse a cabo. En dicha materia, igual ya Guatemala está trabajando en potenciales soluciones, lo cual pues ha orillado poco a poco y seguramente va a dinamizar un cambio de fondo en la planificación o en la forma de planificar por parte del Estado, de cada una de sus instituciones. ¿Sí? También encontramos un desafío importante en la necesidad de consolidar una cultura de uso de la evidencia. Y es que muchas veces, tanto en la política como en muchos ámbitos de la vida, en Guatemala las decisiones suelen tomarse de manera muy poco técnica, es decir, sin una evidencia consistente que pueda sustentar la toma o la razón de ser de esa decisión, sino que por otro lado se van virando los esfuerzos a una planificación más ambigua, lo cual resulta siempre en ciertas falencias cuando las fases van avanzando. Es de ello que esto deriva en ser una circunstancia tan importante. Encontramos ciertos principios de la planificación basada en resultados. Entre los aspectos a destacar tenemos la orientación a resultados de desarrollo, no solo actividades o productos. También el uso de los indicadores claros y verificables, que ya ha sido un ámbito más implementado en Guatemala desde el año 2012. Tenemos también la relación entre insumos, procesos, productos, resultados e impacto, que es parte de lo que ustedes están analizando actualmente en el desarrollo de sus trabajos de investigación y la elaboración de sus planes, ¿sí? La cual también pueden reforzar, como se los hice mención en su oportunidad, por medio de la guía de la gestión por resultados del Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, perdón. Asimismo, existe un aspecto a destacar en que exista una alineación con los ODS y las prioridades nacionales, lo cual pues refuerza aún más el por qué deben tomarse en consideración dichos aspectos, ¿no? Porque no solamente responden a una agenda nacional, sino que también permiten atender algunos compromisos que internacionalmente Guatemala ha tomado y optado y que pueden mejorar de manera significativa o representativa la calidad de vida de los guatemaltecos. Como les hacía mención, en ese contexto guatemalteco, pues la implementación del presupuesto por resultados se da ya en la totalidad de las entidades públicas. Primordialmente en algunos ministerios suele tener más éxito, aun cuando existan aún ciertas limitaciones de cobertura. Esto primordialmente se observa en ministerios como lo es Educación, Ministerio de Salud, donde pues los resultados son muy fáciles de percibir, dado que existe información suficiente para poder llevar a cabo cada una de las etapas del proceso, lo cual no necesariamente puede desarrollarse con la totalidad de los casos que se pueden observar. También encontramos en ese contexto guatemalteco el desarrollo del Plan Nacional CATUM 2032, el cual pues define grandes resultados a lograr, pero su medición, como se los hacía mención en la sesión anterior, aún sigue presentando o enfrentando ciertos vacíos de información al no contar con el diseño de líneas basales, al no contar con indicadores claramente definidos, al no contar con aspectos sumamente importantes para poder llevar a cabo dicho proceso adecuado de planificación en cada una de las fases del proceso. Bueno, ahora llegó nuestro momento que, como les mencioné en la sesión anterior, vamos a estar promoviendo un poco más en las sesiones virtuales, que es las preguntas para discusión. Y en ello, pues, vamos a aperturar el espacio con quien desee participar en contarnos un poco sobre por qué cree que es importante la distinción entre productos y resultados en la planificación pública.
Recordemos que en caso de no haber voluntarios, pues se estará haciendo mención de las personas que están en la sesión para que puedan responder. Bueno, empecemos con las preguntas mejor directas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? ¿Nos escucha? ¿Sí está por ahí por la sesión? Sí, buenas tardes, licenciado. Sí, me encontraba por acá, estaba leyendo lo que había apuntado también. Es importante distinguir entre producto porque de alguna forma se diseña un producto específico para atacar algún problema, ¿verdad? Eso es lo que me surgiría a la hora de distinguir entre producto y un resultado, que ese producto busca un resultado específico. Ok, ahí dijo usted algo muy importante y es que es la principal razón para distinguirlos, que finalmente el producto no es otra cosa que el medio para poder alcanzar esos resultados. De ahí radica es la importancia de poder distinguirlos y no establecer que la entrega de productos es como tal el resultado final, ¿verdad? Sino que debe entenderse de que esa entrega de bienes y servicios va a propiciar un resultado que sí impacte de manera directa en la vida de quien está siendo beneficiado con esos bienes y servicios. ¿Sí? Muchas gracias, José. Vamos a pasar con alguien más. En este caso será con Adrián, a quien le consulto, pues, qué riesgos considera que surgen cuando la planificación se enfoca en las actividades y no en los resultados. Perfecto, totalmente de acuerdo con su respuesta. Muchas gracias, Adriano. Bueno, vamos a continuar ahora hablando un poco sobre qué son las evidencias en la planificación. ¿Sí? Como ustedes podrán observar en la imagen de la pantalla, pues se reflejan lo que son datos estadísticos. Y es que precisamente esos son los que suelen constituir una parte importante de esas evidencias en el proceso de planificación. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de esta evidencia entonces? Son datos, es información, es análisis y evaluaciones, que lo que buscan es sustentar las decisiones que se toman dentro del proceso de planificación. En ese sentido existen ciertas fuentes de evidencias ya identificadas, como lo son las estadísticas oficiales en primer lugar, ¿sí? Los estudios académicos que han sido realizados por cualquier profesional dentro del ámbito de la materia, sea a nivel nacional o a nivel internacional, las evaluaciones de programas que puedan arrojar ciertas medidas correctivas o recomendaciones importantes para la implementación y ejecución de programas sociales o de programas económicos, ¿verdad? También encuestas que no dejan de ser también ciertos datos oficiales o estadísticas y los censos, ¿verdad? En ello encontramos tres aspectos importantes que debe cumplir ese análisis de evidencias o esa evidencia para la planificación para poder ser utilizada como uno de estos medios. En primera instancia, la calidad de los datos, ¿sí? Es que debe poder garantizarse de que esos datos sean de la mayor calidad posible, de tal forma que propicien su adecuada manipulación para poder llevar a cabo la generación de resultados que muestren verdaderamente la actualidad y el comportamiento real de una población o un grupo etario en particular. ¿Sí? El segundo aspecto importante a contemplar es la actualidad de esos datos, y es que evidentemente ustedes entenderán ya de que una dinámica demográfica o la evolución demográfica como tal propicia tal cual ciertos aspectos que se atañen directamente a la caracterización de una población. Y es que es tan ágil el crecimiento y el desarrollo de este tema que los datos suelen cambiar con bastante volatilidad. Si partimos incluso con uno muy básico como lo es la cantidad de población, suele tener estimaciones variables de entre un año y otro, lo cual no necesariamente pueda cumplirse si no tuviéramos datos de actualidad.
También la confiabilidad de los datos, otro aspecto relevante, dado que este nos permite o nos propicia establecer que esos datos no solamente son de calidad y actuales, sino que además guardan cierta confiabilidad, es decir, van a limitar el sesgo de posibilidades de error que puedan tenerse al hacer uso de los mismos para un análisis de evidencias. En el contexto guatemalteco, pues el INE es el principal generador de estadísticas, también es la única institución oficial en la cual podrían validarse estadísticas en Guatemala para poder ser utilizadas, ¿no? Sin embargo, esta institución pues enfrenta varios rezagos. Muestra de ello, o el ejemplo más claro que encontramos es la diferencia temporal que existe entre un censo y otro. Y es que encontramos 16 años de diferencia entre el censo del 2002 y el censo poblacional último del 2018, ¿no? Lo cual pues nos obliga a entender que hay ciertas cosas que van a cambiar con el tiempo dentro de una población en particular, ¿no? También en ese contexto guatemalteco encontramos la necesidad de fortalecer los observatorios de políticas públicas, las bases de datos sectoriales y los registros administrativos, y la forma en que estos poco a poco se van ya desarrollando como en materia de datos abiertos, es decir, de accesibilidad gratuita y pública para cada una de las personas que tengan interés en su consulta, de tal forma que pueda propiciarse la mayor apertura posible ante el uso de información para la generación de esas evidencias. Encontramos también en los años más recientes, pues de hecho incluso en el caso de la Universidad de San Carlos, un poco más de años, en los cuales se ha incrementado considerablemente el rol de la academia y la cooperación internacional en la generación de estudios aplicados a algunas circunstancias específicas que suelen ser de mucha ayuda para los procesos de planificación. Esto nos lleva a la segunda sesión de preguntas que tenemos en este momento y ahora pues vamos a darle la oportunidad a alguien más. Vamos a consultarle a Néstor en esta ocasión. Estimado Néstor, ¿estará por ahí? Hola Alec, buenas tardes a todos. Buenas tardes, perfecto Néstor, mucho gusto y bienvenido. La pregunta que le hago es ¿qué limitaciones considera usted que enfrenta Guatemala para poder garantizar que la evidencia sea confiable en el proceso de planificación? Limitaciones, podría ser lo mismo, hay mucha deficiencia, yo digo que en la veracidad de los datos. Un ejemplo es esto de lo que se está hablando del censo poblacional. No sabemos ni siquiera cuántos somos. Otro ejemplo también sería frente a garantizar evidencia confiable en la planificación. La tecnología, digo yo, también es parte, la tecnología que no está ligada tanto a la tecnología de punta, que no está ligada tanto a las instituciones que nos gobiernan. Si le entiendo bien, entonces sería el hecho de que existan limitaciones en la implementación de tecnología en los procesos gubernamentales. No sé si puede ser. Sí, es correcto, porque usted en la diapositiva anterior mencionó únicamente al INE, y que es una de las instituciones más fuertes, ¿no? Que contiene, que es capaz de reunir los datos, pero de ahí es muy raras veces escuchamos a otras instituciones. Ok, perfecto, Néstor, muchas gracias, muy amable. A ver, mi estimado Augusto, estará por ahí, nos estará escuchando. Augusto. Bueno, creo que hoy no está con nosotros en este momento.
Vamos a pasar con alguien más. Luis Sebastián estará por ahí escuchándonos. Claro, licenciado. Perfecto, me parece. Que bueno, Sebastián, una pregunta. Cuéntenos usted, ¿qué papel considera que pueden jugar las universidades para fortalecer que la planificación basada en evidencia se implemente en el país? Pues primero podrían establecerse como que unidades de recolección de información o al menos hacer como que todos los estudios e investigaciones que se hacen en la universidad tengan la robustez suficiente a través de la revisión que hacen los licenciados, ¿verdad? Que ahorita, si no estoy mal, lo hacen ad honorem, pero les podrían dar alguna retribución para que se busque esa robustez en los datos. Adicionalmente, pues que las universidades actúen también como fiscalizadoras, digamos, que también se evalúen dentro de las universidades, pues la deficiencia de las acciones, ¿verdad? Pero eso ya requeriría propiamente que los resultados estén como que más cuantificados, digamos, que haya más datos acerca de los resultados propios de la acción. Pero sería más lo primero. Ok, perfecto, me parece muy bien sus dos respuestas, ¿verdad? Finalmente esa parte investigativa tiene un papel irrelevante en la aplicación de evidencias y también el hecho de las auditorías sociales, que en este caso serían llevadas a cabo por esos centros de estudio, también pues tiene un impacto bastante fuerte en que se obligue de alguna forma a mejorar esos procesos de recolección de información, garantizando que se cumplan los principios de calidad, actualidad y confiabilidad de los datos. ¿Sí? Muchas gracias, Sebastián. Continuamos entonces con nuestra sesión. Vamos a hablar un poco sobre el marco de resultados y la cadena de valor público. En su contenido inicial, o la cadena de valor público como tal, está constituida en los 5 macroprocesos que pueden ustedes ver en pantalla, ¿sí? Y que, si ustedes recuerdan y ponen asociación de algunos conceptos, esto lo vimos de alguna forma cuando explicábamos el tema de qué indicadores existían, qué tipos de indicadores, qué tipos de resultados existían, los cuales pues dan respuesta precisamente a estas fases de la cadena de valor pública. ¿Sí? La cadena de valor que la gestión por resultados propone inicia con la disponibilidad de insumos, ¿sí? Insumos que deben ser de cierta manera articulados en procesos específicos a fin de poder generar productos que son denominados bienes y servicios o bien intervenciones del Estado, que lo que buscan es alcanzar en primera instancia resultados medibles, verificables y además con alta efectividad para poder llegar consecuentemente en un largo plazo o en un mediano plazo como mínimo en un impacto real en las personas. ¿Sí? Si ustedes ponen atención a la diapositiva, básicamente esa cadena es la que debería de cumplir en la definición de las estrategias, programas, planes o intervenciones que ustedes propongan desde la perspectiva de lo que están trabajando. Sea cual sea el tema que estén abordando, ya sea en salud, sea en educación, sea en desarrollo, sea en agricultura, sea en infraestructura, debería de contemplar ese diseño como tal, ¿no? Esa cadena de valor pública. ¿Una duda hasta acá? Ok, considerando que no hay dudas, pues hablemos nuevamente del marco de resultados de desarrollo, y es que esta, como anteriormente la definimos, en Guatemala resulta ser un instrumento que articula metas nacionales y permite medir de qué manera se están alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible. Esta plantea pues ya la necesidad de otros enfoques, no solamente los enfoques que se consideraban anteriormente, sino también la posibilidad de integrar ciertos enfoques SMART, ¿sí? Los cuales tienen la característica es que son específicos, son medibles, son alcanzables, relevantes y suelen tener un tiempo definido, ¿sí? Básicamente se dice también que eso se va envuelto, se ve inmerso
en los indicadores que se diseñan en Guatemala. Sin embargo, el hecho de aplicar la teoría o el marco conceptual de lo que es los indicadores SMART, pues se estima puede tener un beneficio adicional y mayor a lo que comúnmente se ha desarrollado. También en este contexto guatemalteco, CGPLAN ha promovido el uso de estos MRD en planes municipales y sectoriales, de tal forma que pueda establecerse el hecho y posibilidad de que las intervenciones sean vinculadas a esas necesidades específicas, ¿sí? Con el fin de que puedan seguir propiciando espacios de desarrollo en el interior basados en una evidencia sustentada. Un ejemplo de ello lo encontramos en los programas sociales, como las transferencias monetarias condicionadas, las cuales miden resultados en asistencia escolar y salud infantil, más que solo medir el número de transferencias entregadas. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es importante conocer ese indicador de producto que me establezca cuántas transferencias efectivamente estoy otorgando y cuánto dinero estoy invirtiendo, el resultado final no se ve asociado al hecho de que yo le entregue una transferencia monetaria a una familia, a un padre de familia, ¿verdad? Sino que por el contrario se los pues entregue a la población como tal, que pueda medir qué resultados se ven de manera positiva en esa población, que por ejemplo al recibir la transferencia monetaria aumenta su porcentaje de asistencia escolar, dado que es un requisito para poder seguir obteniendo la transferencia. Y así también el hecho de ir a cumplir con los chequeos que propone el Ministerio de Salud para ciertas edades o grupos etarios, ¿verdad? A fin de mejorar sus condiciones y capacidades. Y eso nos lleva ahora con... Vamos a ver, ¿quién nos falta? Omar estará por ahí. ¿Me llamó, licenciado? Sí, ¿qué tal? Mire, aquí le tengo una preguntita. Cuéntenos, Omar, ¿cómo cree? Porque era que no me aparece la pantalla. ¿Hermano? Tal vez me la lee porque no logro ver la pregunta en la pantalla, ¿no? Con gusto yo se la leo, no tenga pena. Dice, ¿cómo ayuda la cadena de resultados a identificar debilidades en los programas públicos? ¿Cómo cree usted que esa cadena de resultados ayuda a identificar debilidades en los programas públicos? Estamos hablando de lo que nosotros estamos viendo después del producto que estamos entregando. Siento que esa cadena de resultados nos permite identificar justamente por qué las cosas no nos van a impactar de la manera que creemos, ¿no? Entiendo que seguimos siempre en el contexto de la medición a través del resultado del producto hacia el resultado de impacto, ¿verdad? Y Vamos a si mal no... ¿Manda? Bueno, no sé si miran las diapositivas, pero les puse ahorita una diapositiva que es importante en el análisis, solo no sé si la pueden visibilizar o no. Ahora sí, insumos, procesos, productos, resultados, impacto. Entonces, esta línea de la cadena de resultados, según ven, me imagino, van los resultados de la evidencia. Entonces, ahí me permite definir si necesito revisar antes el producto y replantear realmente qué estoy haciendo. Así es como yo lo entiendo, pero eso es lo que logró. Una parte de eso es verdad, ¿sí? Y nos permite establecer esas limitaciones que pueden existir o esas deficiencias, pero lo que lo hace realmente es a través del entendimiento de la lógica vinculante de cada una de estas fases como tal, ¿sí? Por ejemplo, si de insumo a procesos no pasa de alguna forma correcta, eso ya es una deficiencia. Si resulta que usted tiene de insumo, procesos y productos algo bien, pero lo vincula a un resultado erróneo, vuelve a romper con esa cadena de valor pública que lo que debería buscar es que exista una sinergia entre estas 5 etapas para que las intervenciones que finalmente se entregan con un fin específico cumplan con el alcance real de esos resultados e impactos que se estima tendrá la población, ¿sí? Sí, pues ya le cachó, o sea, no es directamente el resultado como tal per se, sino que vamos, es cómo se va conectando cada etapa con otra, así.
Tiene razón, si algo no cuadra en mi casa no tiene coherencia, ¿no? Correcto. Y le muestra ciertas debilidades que pueden existir. Que era lo que yo les mencionaba cuando hablábamos de las fases secuenciales de su trabajo. ¿Verdad? Que por qué usted tenía o no podía no debería correr el riesgo de llegar a una fase 5 sin establecer una adecuada fase 2. Porque tarde o temprano esa vinculación le va a afectar a la resolución del problema y por ende a la propuesta que ustedes estén planteando. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Gracias. Pero quedó claro. Perfecto. Gracias a usted, Omar. Muy amable por participar. Tenemos también con ello la vinculación de la planificación, presupuesto y evaluación. Y es que esos son tres aspectos sumamente importantes. En primera instancia, la vinculación plan-presupuesto pues tiene una lógica operativa, ¿no? Y es que si bien usted planifica pensando en que va o quiere lograr ciertos resultados, darle vida a ese plan evidentemente conlleva la inversión de cierto costeo monetario, ¿no? Lo cual se suele llamar presupuesto, que es la forma en que se financian las distintas intervenciones del Estado. Y esto, pues como bien lo menciona la etapa de gestión por resultados, busca que toda intervención sea pensada, diseñada y ejecutada con el objetivo de mejorar una condición particular. Por tanto, agradece y obliga a la generación de una vinculación entre esos tres procesos, de tal forma que pueda darse una planificación adecuada con un presupuesto que la propicie ejecutar y una evaluación que permita conocer si los resultados han sido alcanzados y si la noción que dio vida a esa intervención pues realmente guarda aspectos positivos que mejoran e impactan la vida de la población. La planificación basada en resultados para ello exige que exista una coherencia entre tres aspectos fundamentales. El primero, ¿qué se quiere lograr? Y eso se da en la fase de planificación. ¿Qué es lo que ustedes esperan lograr con esta planificación, con eso que están pensando realizar? ¿Sí? La segunda, ¿con qué recursos se va a hacer? ¿No? ¿Qué presupuesto se va a implementar o utilizar para poder llevar a cabo el desarrollo de esos aspectos puntuales? Y por último, ¿cómo miden ese resultado? ¿Sí? ¿Cómo establecer que efectivamente la evaluación propicie entender que la dinámica del problema está siendo atendida o solucionada por medio de la intervención que se ha planteado? ¿Sí? ¿Qué herramientas existen para eso? Pues encontramos el presupuesto por resultados, que es directamente una vinculación aplicada en Guatemala a través de la gestión por resultados, la cual estima de que no se va a otorgar o no se debe otorgar presupuesto a ningún esquema de planificación que no cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la guía de planificación. Y aquí pues es importante mencionar algunas salvedades. Y es que si bien en Guatemala se implementa de forma obligatoria la gestión por resultados, eso no significa que de forma necesaria se da de manera perfecta en todas las instituciones, sino por el contrario, que aún se encuentra en una etapa de implementación que busca finalmente propiciar llegar a esa planificación por resultados, de tal manera que ya no necesariamente tenga que movilizarse de cierta medida tantos recursos para poder alcanzar resultados, sino que los mismos ya guarden una vinculación directa para poder alcanzar ese impacto deseado. ¿Sí? En segunda instancia, la evaluación de desempeño, y es que esta permite conocer cómo se están realizando las acciones, no solamente de la parte de impacto como tal que se espera, sino también en la operación y ejecución que puede llegar a mitigar o a generar ciertos paradigmas respecto a cómo entender por qué hago o no ciertas circunstancias específicas. Por último, la auditoría de gestión, la cual busca básicamente entender cómo se llevan a cabo los procesos de planificación, presupuesto y evaluación a fin de generar recomendaciones que propicien el mejor diseño y alcance del mismo. ¿Qué retos se encuentra para eso? Esa vinculación, planificación, presupuesto y evaluación. En primera instancia, pues la rigidez presupuestaria, la cual es bastante considerable. No es tan sencillo en cierta medida el poder establecer la libertad de movilizar fondos dentro del Estado de Guatemala.
sino que por el contrario se debe o se responde a ciertos paradigmas específicos, muchas veces marcados en ley, como lo es el uso de las tasas impositivas recaudadas en algunos de los impuestos, también el de la negativa de alguna forma de un grupo específico de no sentarse a negociar de una forma real y ordenada los bienes, el presupuesto para bienes y servicios, sino que lo hace por una política, un uso político de recursos, ¿sí? Una bandera política. De ello deriva que ese Congreso de la República que usted ve en pantalla haga un uso político de recursos propiciando de manera directa el alcance de las metas políticas, por así decirlo, como se suelen llamar, o las coimas suficientes para poder llevar a cabo el desarrollo y diseño de ciertos planes a nivel nacional. Es decir, cuántos proyectos te voy a dar para que puedan propiciar la aprobación de esos recursos. ¿Sí? En Guatemala, pues como contexto, encontramos que ha avanzado en la implementación de este presupuesto por resultados. Como les hacía mención, desde el año 2012 esta gestión por resultados es obligatoria en el uso y ámbito de la política administrativa guatemalteca, la política de Estado. Sin embargo, pues el presupuesto aún se negocia principalmente por cuotas políticas, como se les hacía mención brevemente con la diapositiva o hace 2 diapositivas, ¿no? Existe un principio de negociación muy alto, ¿no? Que no necesariamente responde a las prioridades de desarrollo, sino a las prioridades de pequeños grupos que suelen tener intereses particulares en la inversión pública nacional. ¿Sí? Eso nos conlleva a 2 nuevas preguntas, ¿sí? Y para eso ahora vamos a propiciar el espacio para Jocelyn, si estará por ahí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jocelyn. Cuéntenos, ¿por qué consideraría usted o por qué la desconexión entre la planificación y el presupuesto es un obstáculo recurrente en Guatemala? Bueno, según las diapositivas y escuchando su explicación, pues 2 limitantes que usted mencionó, una de ellas era la rigidez y el uso político. En este caso yo entiendo por qué esa desconexión entre planificación y presupuesto puede ser un obstáculo, porque puede existir una planificación, pero si en el presupuesto hay una rigidez, yo entiendo esto de que ya muchos de los fondos o del destino del presupuesto ya está asignado a otros recursos, entonces queda como poco ingreso para poder darlo a proyectos adicionales. Entonces, en este caso, yo creería que esa desconexión puede hacer de que muchas de las planificaciones o proyectos dados no puedan ser ejecutados por lo mismo. Es lo que entiendo. Pues la verdad que ha sido un análisis muy interesante sobre cómo esa desconexión pues tarde o temprano genera un obstáculo en el desarrollo. Pues evidentemente el hecho de que exista una planificación adecuada, pero un presupuesto que pueda ser discutido con favores políticos limita de forma significativa el que se puedan alcanzar los resultados e impactos que se esperan de esa implementación, ¿no? Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Livni, no sé si está por ahí escuchándonos. Sí, licenciado, por aquí estoy. Perfecto, Livni, mucho gusto y bienvenida. Y la pregunta que tengo para ustedes, ¿cómo puede la evaluación cerrar el ciclo entre planificación y resultados? ¿Cómo considera usted que esa evaluación puede cerrar ese ciclo? Bueno, porque podemos ver cómo impactó lo que se realizó, lo que se planificó, ¿verdad? Y en base a los resultados, cómo fue cómo impactó prácticamente, ¿verdad? Lo que se realizó. Y en base a ello, pues, verificar si fue efectivo o no, para poderse replicar o bien cambiarlo en ciertas áreas. Correcto, lo que nos propicia es precisamente eso, poder validar si la operación que realizamos o la entrega de ciertos bienes y servicios que hemos propiciado están teniendo o no el efecto adecuado o el impacto esperado en la población, lo cual nos permite tomar decisiones y de alguna manera
cierra y reinicia el ciclo de la planificación y los resultados. Y es que yo planifico con base a un resultado que quiero alcanzar. Y por ende, si yo no he alcanzado el resultado y la evaluación me lo dictamina tal cual, o bien lo alcancé por medio de esta intervención, me permite abstraer ciertas recomendaciones que van a mejorar e impactar significativamente en cómo se desarrolla el proceso en Guatemala. Muchas gracias, Liming. Pues eso nos lleva a pensar qué retos y oportunidades puedan existir para ese presupuesto por resultados y la implementación de evidencias en Guatemala. Y en primera instancia encontramos tres retos muy particulares. El primero de ellos, la baja capacidad técnica de las instituciones. Eso es un reto sumamente importante porque es el que puede limitar que un buen plan pueda igualmente llevarse a cabo. De nada sirve un plan perfecto si no se cuenta con el recurso humano necesario, apto y suficiente para poder cumplir con esas metas que se tienen planteados. Por ejemplo, de nada les sirve a ustedes propiciar un plan sumamente perfecto, que además ya está presupuestado, que considere que se puedan contratar 10,000 maestros, ¿sí? Pero que resulta que en la práctica no cuenta con ni siquiera 5,000 perfiles para poder contratar. Eso ya le es una limitante porque existe una baja capacidad técnica para que la institución pueda cumplir con esos objetivos, ¿sí? En segunda instancia, otro reto importante es la limitada cultura de evaluación. Es que, como les hacía mención, ni siquiera son llevados a cabo procesos específicos en Guatemala por todas las instituciones, sino que está marcado por algunas muy puntuales, en el caso 1, el Ministerio de Desarrollo Social, y también te encontramos en aspecto a CGPLAN, quien también cuenta con una unidad de monitoreo y evaluación que en teoría propicia el análisis de todas las intervenciones del Estado. Sin embargo, eso también genera cierto espacio, cierto umbral oscuro, porque no necesariamente significa que se van a dar abasto para entender cómo funciona cada una de las intervenciones pensadas en su realidad y en su modelo de intervención. ¿Sí? Otro reto importante que también hemos discutido bastante es la debilidad en la recolección de datos territoriales. Y es que si bien existe ya de por sí una debilidad de recolectar datos estadísticos en un nivel más macro, se imaginarán ustedes lo que es o lo que puede representar esa dificultad de manera territorial, es decir, que tanto puede abstraer, según ciertos espacios geográficos, información relevante para la toma de decisiones. Eso pues de alguna forma también conlleva algunas oportunidades. En primera instancia, la alineación con OES y cooperación internacional, que permite contar con recursos adicionales para llevar a cabo intervenciones, y además convenios operativos que propician la participación de personal capacitado para generar evidencias simbólicas y significativas para implementación de intervenciones en Guatemala. ¿Sí? También tenemos avances tecnológicos, y es que la Big Data, la inteligencia artificial y los sistemas de información pues cada vez van ganando un campo más importante dentro de la dinámica, en este caso, de planificación, ¿no? Cada vez existen más herramientas que deberían de implementarse aún con mayor impacto, considerando que estos pues pueden ser utilizados de forma positiva por el Estado. También encontramos la mayor demanda ciudadana en transparencia y rendición de cuentas, y como eso ya se los he mencionado en más de una ocasión en las sesiones de clase presencialmente, tiene un impacto positivo también en cómo se desarrollan las gestiones, porque de alguna manera genera la imagen de que se están realizando auditorías recurrentes para saber en qué se están utilizando los fondos, de qué manera se está haciendo transparente en esa rendición de cuentas. En un contexto global, países de la OCDE aplican desde hace décadas el modelo de gestión por resultados. En Guatemala no, como bien les mencionaba, en Guatemala se instauró hasta el año 2012. En América Latina, de igual forma, países como Chile, México y Colombia han sido pioneros en institucionalizar la planificación basada en evidencia y resultados.
Bueno, la siguiente pregunta va a ser para... A ver, Kenneth, ¿qué nos cuenta? ¿Nos escuchas? ¿Estará Kenneth por ahí o no está con nosotros? Bueno, probemos con Camilo. ¿Estará por ahí Camilo? Anthony Alexander nos escucha. Creo que tampoco nos acompaña en la sesión. Sabdi nos acompaña, está en la sesión. Sí, Anthony, cuéntenos. No, es que sí estoy aquí. Solo no podía responder. Buenas. Está hablando cómo la tecnología se puede aprovechar para el tema de la planificación a nivel nacional y municipal. Sí, Yo creo que va de la mano con los sistemas de tecnología que pueden recopilar información, y esto nos da mayor visibilidad para ejecutar de mejor manera los planes. Ujú. Adicional que Ok. siempre tener información ayuda a todos los temas de presupuestarios y todas esas cosas, y nos da una guía pues para ver eh, a dónde queremos llegar con los planes, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias, Antonio. Y sí, efectivamente podrían aprovecharse el uso de la tecnología para mejorar evidencias a nivel nacional y municipal. Si, por ejemplo, usáramos ya motores de interacción de datos en los cuales podamos hacer que bases de datos por ejemplo, el Ministerio de Educación puedan ser consultadas de manera sistemática y automatizada por otros ministerios, o porque estos ministerios también puedan acceder a bases de datos de RENAP a fin de conocer mayor información de la población, obviamente respetando los parámetros que la ley exige respecto a la privacidad de datos y al uso de los mismos, ¿no? Muchas gracias. Guatemala tiene un aspecto importante en esta materia, que es importante que resaltemos, y es los reportes nacionales voluntarios sobre los ODS, ¿no? Estos reportes constituyen informes que los estados presentan a la ONU para dar cuenta de los avances que se han tenido en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Plan a la fecha ha realizado 5 ya de estos. Se me fue, perdonen ustedes. De estos informes o reportes nacionales voluntarios, expresando su compromiso con ello de alcanzar los resultados propuestos en dicha agenda. ¿Qué aspectos son relevantes en este sentido para Guatemala? En primero es que los informes son voluntarios, aún así, como les decía, reflejan el compromiso que se tiene con la comunidad internacional por alcanzar las metas que comúnmente se definieron para cada uno de estos países en conjunto. En segundo, pues permite identificar logros, retos y brechas en materia de sostenibilidad, lo cual también es un aspecto importante. 3, involucran no solo al gobierno, sino también a sociedad civil, sector privado y academia, que pueden generar datos que son relevantes para implementar en los indicadores que específicamente se han desarrollado para cada una de esas metas.
Como les mencionaba, Guatemala pues ha presentado 5 informes de revisión nacional, siendo el último el presentado durante este año. ¿Sí? Y estos informes pues, reflejan ciertos avances en educación primaria, en la cual ya casi se alcanza una cobertura total. Es más, según algunas instituciones, ya como la ONU, por ejemplo, ya se considera que se alcanzó la primaria universal, toda vez que se alcanza el 95% como mínimo de esa cobertura. Igualmente es optativo y puede ampliarse, ¿verdad?, ese contexto. Y también vemos mejoras en la nutrición crónica, en la desigualdad de género y gobernanza, aun cuando siempre puedan seguir representando ciertas limitaciones para esos grupos poblacionales. Es importante analizar que para llevar a cabo ese seguimiento se requiere de un sistema estadístico más robusto, contemplando que son 244 indicadores de los ODS y que la mayoría de ellos cuentan con mediciones muy cerradas que no necesariamente propician su mejor adecuación a ese modelo, ¿sí? En pantalla ustedes ahorita ven un documento que se llama Indicadores de las Prioridades Nacionales de Desarrollo. ¿Sí? Cuando yo les comparto la presentación que logré esperando el día de hoy, si ustedes le dan clic ahí en el centro, les va a dirigir a este portal que están viendo en pantalla. Un portal que yo les recomiendo y sugiero analizar para conocer de qué manera se encuentran vinculados los indicadores de las prioridades nacionales de desarrollo, con cada una de sus instituciones que le fueron otorgadas, porque eso le va a facilitar la vinculación de las mismas. Y aquí le encuentran ustedes todos los datos que se han podido emanar en materia alguna, ahí están todos, ¿no? Entonces, invitarlos a que puedan hacer uso de esos datos. De hecho, casi que les diré que hay un compromiso particular porque puedan utilizar parte de estos aspectos en el análisis que ustedes están realizando. ¿Alguna duda? Todo claro, me parece perfecto. Pues en ese caso también, en primera instancia, que puedan aperturar sus cámaras para que dialoguemos unos minutitos. Hoy, como pudieron observar, el que se vino a la U fue otro, a buscarlos, para encontrarlos. Unas respectivas fotografías aquí, primero que nada, después platicamos. Pues como les mencionaba, este último informe pues creo que va a ser de mucha utilidad para ustedes, para que puedan verificar cómo están los programas que están proponiendo e inclusive a partir de ello ver qué indicadores se encuentran asociados a esas metas, lo cual puede facilitarles la elección de indicadores específicos para poder operativizar. Es parte del trabajo que les corresponde. Asimismo, les voy a compartir el quinto informe, que es un montón de páginas, ustedes no se van a asustar, pero que cuentan con bastante información de compendios estadísticos que les podrían también propiciar algún apoyo en la definición de sus objetivos puntuales, ¿no? Principalmente porque están separados por ámbito de aplicación o por sector que están buscando mejorar, lo cual pues también les va a propiciar esa facilidad para poder identificarlos, ¿sí? Por ejemplo, quienes tengan educación van a buscar solo los que pertenecen al objetivo de desarrollo sostenible de educación, no vayan a irse a leer todo el documento, ¿verdad? Pero ahí van a encontrar un compendio de datos que les puede ser útil y en algunos casos el comportamiento histórico de esos indicadores, lo cual también les va a propiciar
un mejor análisis tanto para elegir sus indicadores como para establecer líneas de base y quien quita poder incluso pensar en propuestas de metas bajo escenarios prospectivos que podrían establecer, ¿no? Dado que cuentan con esa facilidad y esa capacidad técnica que han aprendido durante la carrera, ¿no? No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Todo está claro? Si todo está claro, pues yo les agradezco por haberse unido a la sesión. Espero que todos hayan apuntado su asistencia. Si no, pues busquen todavía en el chat. Está, creo yo, el link para que puedan propiciar su registro, ¿verdad? De tal forma que podamos tener con certeza a las personas que nos están acompañando en esta sesión. No sé si la pueden volver a compartir.